Padre bendito, cuánto agradecimiento hay en nuestro corazón por esta reunión, Señor. Porque, si no es físicamente, Señor, estamos en unión en unión como iglesia, Señor, para agradecerte, alabarte, Señor, y pedirte, Señor, que nos des esa atención y ese cambio que necesitamos de ti, Señor, en estos tiempos difíciles, Padre. Pero tu palabra siempre es fresca, tu mensaje lo mismo, para que nos transforme, Señor. Guía por medio de tu Santo Espíritu a Miguel, Padre, para que se cumpla el cometido de este mensaje, Señor. Gracias te damos y te rogamos que esto se cumpla en el nombre de tu amado Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Sí, nosotros debemos recordar que siempre es Dios el que debe hacer la obra, porque nosotros no hay nada. Y en estos tiempos tan inciertos que vivimos, pues realmente para nosotros la iglesia son tiempos de certidumbre, en el sentido de que Dios tiene el control de todas las cosas. Y nosotros tenemos que, pues, apelar a la gracia de Dios para que cualquiera que sea nuestra situación, pues pueda tener sentido, pues todo este tiempo, pues tan extraño, yo diría ya, que estamos viviendo, donde te pones a ver las noticias y las noticias son adversas y muchas críticas unos con otros, quejas, lamentos, pero en realidad las palabras de aliento pues siempre van a provenir de Dios a nuestras vidas por medio de su palabra. Y los temas que se van tratando, por ejemplo, en este caso, en los atributos de Dios, pues siempre tienen un sentido de enriquecer nuestras vidas y enriquecer, sobre todo, enriquecernos en el sentido de poner nuestros ojos en Dios y saber cómo es su carácter, porque hoy el tema que vamos a ver es bondad y severidad, que estamos dentro de el punto de la bondad de Dios, luego vimos lo que significa ser bueno, nuestra razón de vivir que vimos la vez pasada, y hoy vamos a ver bondad y severidad, la bondad y severidad de Dios. Y lo cierto es que en muchos predicadores en la actualidad se pues concentran solo en el amor de Dios. Pero en realidad, si nosotros no hay una conciencia de que estamos o estábamos perdidos, difícilmente vamos a apropiar este amor. Nosotros lo vemos. Nosotros lo vemos. No, doctor, que salió negativo, el estreptococcus negativo. Bueno, pues por ahí hay que apagar un micrófono. Entonces, volviendo al punto, nosotros pues vemos a los fariseos, cómo ellos tenían pues expectativas. Habían pasado 400 años en que Dios había guardado silencio y todos esperaban que tenía que suceder algo, como Simeón, como Ana, aquella mujer que había quedado viuda y se la pasaba en ruegos todo el tiempo. Y Dios ya le había mostrado que sus ojos verían al Mesías, igual en el caso de Simeón. Entonces nosotros vemos cómo hay diferentes expectativas en los creyentes, diferentes formas de ver las cosas, pero en realidad el corazón que sinceramente busca a Dios siempre va a poder comprender de una forma profunda las verdades de Dios, pero además Dios se va a revelar en su vida, que es lo más importante y es lo que pues todos nosotros debemos esperar, porque al leer la Biblia tenemos que aprender a leerla de una manera diferente, porque si nosotros no logramos ver a Dios a través de la palabra y en nuestras pruebas, va a ser difícil que comprendamos muchas otras cosas. El otro día, por ejemplo, yo estaba comentando con mi esposa, pues hablando de la fe y recordando cómo yo me había convertido, pues leyendo la Biblia.
Y sucedió que cuando yo me había convertido, se dio aquella crisis tan severa que se vino inmediatamente los primeros años, ahí por los 80s. Y fue muy difícil para mí porque todas las estructuras que yo había puesto, pues me acababa de independizar de la empresa donde yo trabajaba, como que se vinieron abajo, pero yo tenía la palabra de Dios. Entonces, pues la verdad es que aprendí a ver a Dios a través de sus promesas. Y eso fue determinante para pues todo lo que ha sido mi vida cristiana durante estos 40 años. Entonces hay dos formas de ver la Biblia: verla como la veían los fariseos, veían las promesas, adaptaban a su propia forma de interpretación o a las formas tradicionales que tenían ellos las escrituras. Pero la escritura es un libro vivo porque es pues precisamente Jesucristo, que es la palabra, y nosotros tenemos que buscar esa viveza, tenemos que buscar esa relación íntima y estrecha con Dios para que podamos ver a ese Dios vivo, que sea el que transforme nuestras vidas. Si no, siempre vamos a estar como en un estado plano y no va a haber en nuestra vida profundidad que nos va a llevar a las cosas profundas del Señor. Recuerden, las cosas secretas son que pertenecen a Jehová, van las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que dice Deuteronomio 29:29. Pero la revelación generalmente de Dios viene por la actitud del corazón y la forma de buscarle. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo de aquella mujer gentil que se presenta delante de Dios para que Jesús sacara de su hijo un demonio. Ahí en Mateo, y Jesús le dice, pues no está bueno quitar el pan a los hijos y echarlo a los perrillos. Imagínate lo que significó para ella esa respuesta de Jesús. O sea, nosotros sabemos que los judíos en ese tiempo veían a los gentiles y no los bajaban así como perros, ¿no? Como personas inmundas. Pero el hecho de que le dijera eso a esta mujer, pues realmente estaba probándola. Y la respuesta que ella le dio fue, si ustedes recordarán, pues señor, aún los perrillos tienen la ocasión de comer las migajas que caen de la mesa. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Por esta palabra, he aquí, tu hijo ha sanado. Entonces, nosotros vemos cómo la actitud ante lo que Dios nos revela o a lo que Dios nos enfrenta en la palabra tiene mucho que ver con las respuestas de Dios. Si en nuestro ser hay orgullo, hay suficiencia, aún en el conocimiento que tenemos de la Escritura, pues muchas veces no vamos a poder comprender el espíritu de la ley, ¿no? Como veíamos en el estudio del domingo. Los fariseos estaban llenos de tradiciones y de costumbres, ya habían añadido una serie de reglas, pero no habían podido entender el espíritu verdadero de la ley, por eso no pudieron ver a Jesús. Y aunque Jesús les había demostrado con creces que era el Mesías a través de tantos milagros, pues sanar, devolverle la vida a los ciegos, sanar a cojos, restaurar enfermos, resucitar muertos, todavía se atreven a ir con Jesús y le piden o le demandan una señal del cielo. Entonces Jesús pudo haber hecho una señal del cielo, pero en realidad ellos ya habían cerrado su corazón a Jesús, y aunque él hubiera hecho el milagro más grande, no habrían respondido correctamente los judíos. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Herodes. ¿Cuántas veces no llamó mandar a Juan el Bautista y lo oía de buena gana, según nos narran las Escrituras? ¿Y qué pasó cuando ya se presenta Jesús con él? Él esperaba que hiciera algo sobrenatural, etc. Pero Jesús ni siquiera le respondió, porque ya había rebasado precisamente el límite de su arrepentimiento. Ya había sido iluminado con la palabra de Dios y la había rechazado. Entonces sí va a ser muy importante la actitud que nosotros tengamos
tanto en los estudios como en la palabra. Pienso yo que los estudios son muy importantes, pero yo creo que es más importante el tiempo que nosotros pasemos con Dios en la palabra. Y les digo todo esto, pues porque va a ser muy importante, porque de esto depende de lo que nosotros asimilemos, de lo que será. Todos los recursos que Dios nos da, como su palabra, como pues poner pastores y maestros, darnos esta nueva forma a través del Zoom de poder pues recibir la palabra y no estar aislados. Pues son cosas pues que por la gracia de Dios tenemos, ¿no? Ahora aprovechando la tecnología. Pero nuestra actitud va a ser muy importante. El deseo de Dios va a ser muy importante. Entonces, bueno, este tema que vamos a ver de la bondad y la severidad es que, bueno, aparte de que Dios es un ser bondadoso, clemente, misericordioso para todos aquellos que en Él creen, también es un ser severo. Por ejemplo, en Romanos 11:22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aquí Dios nos está hablando de dos aspectos de su carácter. Él es un ser bondadoso, al que le busca de verdad, al que le busca de todo corazón, pero es severo con aquellos que rechazan la luz que Dios les da, ¿sí? Y entonces, pues habla inclusive muy fuerte de que será cortado. Y bueno, sabemos nosotros que la salvación es eterna cuando una persona realmente la obtiene. Ya no se pierde jamás. Pero sí podemos nosotros desperdiciar nuestras vidas en vanidades ilusorias y no concentrarnos en el plan que Dios tiene para nosotros, que son aquellas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las podemos desperdiciar. Para eso está precisamente la parábola de las monedas, al que le dio una, al que le dio 5, al que le dio 3 y todos produjeron, menos al que le dio una, o otra parábola que a todos les dio una moneda, uno produjo 10, otros 5 y uno no produjo nada. Entonces, como que Dios, cuando venimos a Él, nos da oportunidades de servirle y nosotros tenemos que enfocar nuestra vida en ese servicio porque de otra manera vamos a desperdiciar el tiempo y vamos a ser privados de bendiciones que Dios quería darnos que van a tener repercusiones eternas. Entonces, sí, la bondad es algo muy importante, pero siempre vamos a apelar a esa bondad cuando nosotros sabemos o sepamos lo mucho que le necesitamos. Y vamos a rechazar esa bondad cuando hay en nosotros suficiencia o el orgullo mismo del conocimiento de la palabra, que nos va a privar de ese estado espiritual como el de aquella mujer que mencioné al principio, al que Dios sí responde. Entonces tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos, tenemos que buscarle de todo corazón, tenemos que saber que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, y Dios ya es muy claro en la forma como Él nos responde a través de estos y otros muchos pasajes de la Escritura. Entonces, bueno, vale la pena volver a mencionar aspectos de Israel, porque Israel recibió mucha luz a través de los más de 1600 años que tuvo su ministerio, desde Abraham hasta que vino el Mesías y el rechazo del Mesías. Recibió mucha luz y el objetivo de Dios para con esta nación no era separarlos de la humanidad para que solo ellos tuvieran la bendición de Dios por ser hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino era de que ellos bendijeran a la humanidad a través de la transformación que Dios hiciera en sus vidas, pues por medio del llamamiento que les hizo. Entonces, cuando ellos comenzaron a rechazar la forma que Dios había establecido, pues Dios fue severo con ellos. Dios dice que, pues, nosotros podemos ver, mejor dicho, que hasta el día de hoy, el corazón de Israel está endurecido. Si bien siempre hay un remanente fiel y unos pocos se han convertido a Cristo, pues lo vemos como Ray Comfort, por ejemplo, que es judío cristiano,
o esas asociaciones de judíos que se llaman judíos por Cristo, pues que sí hay un remanente fiel, pero la nación como tal sigue endurecida precisamente porque decidieron rechazar a Dios y la forma en que Dios había establecido las cosas. Otra cosa es que los líderes religiosos que tenía Israel era sorprendente porque buscaban que Dios se amoldara a lo que ellos querían, a sus propios deseos o a sus propios conceptos que tenían de la vida y de las cosas. Y nunca, o dejó de interesarles qué es lo que Dios quería y cómo Dios quería que fueran las cosas. Porque obviamente, al igual que nosotros, tenían la revelación, cuando menos del Antiguo Testamento. Es verdad que había sectas como fariseos y saduceos, y los fariseos, pues sí, ellos admitían no nada más el Pentateuco, sino todos los otros libros escritos como Isaías, Jeremías, de los profetas menores. Pero los saduceos solo se admitían el Pentateuco. Entonces estaban más limitados. Nosotros ahora, en el tiempo de la iglesia, tenemos la gracia de Dios de tener todos los libros del Antiguo Testamento y además tener todas las cartas y los libros históricos como Hechos del Nuevo Testamento. Entonces tenemos una riqueza mayor, por tanto también tenemos una mayor responsabilidad de poder tener una respuesta a Dios adecuada, ¿sí? Ahora Dios, pues es un ser espiritual, es un ser amoroso, y ellos buscaban más bien un líder militar que los liberara de la esclavitud y de la opresión romana y que los juzgara pues destruyéndolos y liberando a la nación. Y cuando Jesús tenía objetivos diferentes, pues por eso los decepcionó. Por eso Jesús tuvo que decirles, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Como dice Juan 4:24, o sea, Dios tiene un plan perfecto, Dios tiene un plan eterno que se va a cumplir independientemente de los deseos de la humanidad, aún enfocados a una vida pues religiosa, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, o sea, Israel tomó la postura como una postura que tomó Jonás con Nínive. Prácticamente estaban viviendo lo mismo. Dios le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive, esta ciudad tan malvada, y predícale porque la voy a destruir. ¿Y qué hizo Jonás? Como todos sabemos, salió huyendo hasta que pues se suscitó una tormenta tan grande que tuvieron que arrojarlo al pez. Y luego él pues fue y cumplió su ministerio. Pero él esperaba que Dios destruyera la ciudad. Y cuando se arrepintieron, ¿cómo se enojó con Dios? O sea, Jonás quería que destruyeran a los ninivitas porque pues habían hecho mucho daño a Israel, habían matado a muchas personas de su nación y los habían oprimido durante mucho tiempo. Pero se les olvidó que Dios es un ser misericordioso, bondadoso y en él hay perdón. Entonces Israel fue rebelde y contradictor a todo lo que Dios les pedía que hicieran. Y nosotros podemos también perder el camino, perder este tipo de principios y acabar siendo rebeldes a lo que Dios dice porque esperamos que Dios nos responda o que arregle las cosas de la manera que nosotros ya pensamos que debe ser. Entonces, lo más importante es, para que nosotros podamos siempre estar en el camino correcto, es saber que Dios es bueno para con todos, pero que Él ha establecido sus propios caminos y que Él va a ayudar a todo el que le reconozca de acuerdo a su bondad infinita, ¿sí? Pero para poder apelar a esa bondad, también es necesario que nosotros sepamos que en nosotros hay pecado, que estábamos perdidos y Él nos redimió, pero que a causa de nuestras transgresiones, Él nos perdonó. ¿Pero por qué? Porque clamamos a esa bondad. ¿Y por qué clamamos? Porque Él nos hizo conscientes de nuestro pecado. Por eso es que cuando se testifica, siempre nosotros tenemos que mencionar el juicio que le corresponde a las personas a causa de su pecado. Porque si solo les hablamos, por ejemplo, del amor de Dios, difícilmente van a tener una verdadera convicción que los lleve al arrepentimiento. Así también en nuestra vida cristiana,
para que nosotros apelemos constantemente a la bondad de Dios, tenemos que saber que nosotros existe el mal, que siempre estamos inclinados hacia el pecado y no va a ser hasta que nosotros dependamos de su gracia soberana como Dios va a empezar a hacer un trabajo en nosotros, ¿sí? Dios, desde que creó al ser humano, le dio el libre albedrío para que pudiese tomar sus propias decisiones. Así como tú hoy decides si lees la Biblia o no, decides si asistes a un estudio como este, aunque sea por Zoom, te tomas tu tiempo para poder escucharlo, ¿sí? Pero, pues, en este libre albedrío, pues Dios quiere que nosotros decidamos por Él, ¿sí? Él nos dio la oportunidad de que actuáramos libremente, pero cuando nosotros en esa acción rechazamos su voluntad, rechazamos la forma que Dios ha establecido que vivamos, entonces es ahí cuando nosotros empezamos a perder el sentido espiritual de nuestras vidas. Y Dios muchas veces tiene que juzgar nuestras acciones precisamente para poder ayudarnos ya como hijos de Él a andar por el camino correcto y a andar por el camino de su voluntad. Pero es importante que para que podamos entender su voluntad, dispongamos nuestro corazón para escucharlo y para que estemos dispuestos a hacer su voluntad de acuerdo a lo que Él nos revele. Entonces, recuerden que el libre albedrío nunca va a pasar sobre la soberanía de Dios, ¿sí? Si Él nos dio una autonomía provisional, lo más importante para que nosotros estemos en el camino correcto es andar en el camino de los caminos que Dios nos muestra y así podremos caminar junto con Dios. Por eso la Escritura dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Por eso es tan importante saber que nuestro criterio no es bueno porque siempre se inclina hacia el pecado, hacia el egoísmo, hacia la conveniencia. Pero ir a Dios, pues siempre nos va a llevar al camino de su voluntad y el camino de su voluntad no siempre va a ser un camino dulce. Nosotros vemos, por ejemplo, a los apóstoles, aquellos que estuvieron 3 años, salvo Judas, obviamente, aprendiendo de Jesús, cómo tenían conceptos equivocados al principio y cómo Dios les fue mostrando el camino y pues la mayoría sufrieron precisamente por seguir el camino de Dios. Entonces, muchas veces para que nosotros podamos seguir el camino de Dios y su bondad sea sobre nosotros, nosotros tenemos que aceptar que aunque nos saque de una vida de comodidad y aunque vaya en contra de los planes que nosotros ya habíamos planeado para nuestras vidas, valga la redundancia, pues renunciemos a ellos para seguir el camino de Dios. Entonces, tan grave es esto que Jesús le reclamó también a los judíos, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no es invocar el nombre de Dios, sino hacer su voluntad lo importante. Entonces, quizá tú tendrías que empezar por preguntarte, ¿qué tanto yo hago la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Él me muestra? Porque Él te puede mostrar a través de su palabra, a través de un estudio como este, a través del testimonio de otro creyente, o de convivir y ver las vivencias de unos creyentes y otros. Pero cuando nosotros no seguimos el camino de su voluntad, no, Dios dice, ¿por qué me llamas Señor si ni siquiera quieres seguir mis caminos? Por eso Él determina un juicio y dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí, ¿de quién habla? Habla de personas que invocan el nombre de Dios, no personas que se autodenominan ateos, que en realidad no hay ateos. Pero si invoca el nombre del Señor es que habla de personas religiosas. Muchos de ellos eran así como los fariseos y los saduceos, como Jesús les reprende, ¿no? Ustedes tienen largas listas de oración y ensanchan sus filacterías para ser alabados por los hombres, les gustan los primeros asientos los asientos más importantes en las mesas y que todo el mundo les llame rabí, rabí.
pero no les importaba honrar al Señor. Entonces Jesús le dice que aquellos que el día que Él juzgue digan, Señor, si hicimos tu trabajo, si profetizamos en tu nombre, si echamos fuera demonios, Él les declarará lo que dice el versículo 23 de Mateo 7. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces nosotros podemos ver con claridad que todo aquel que no sigue la voluntad de Dios, Dios lo desconoce. Por eso es tan importante saber que nuestra salvación, la seguridad de nuestra salvación, se va a dar por la evidencia de que nosotros seguimos en los caminos de Dios. Si bien es cierto que a veces podemos no entenderlos o aún revelarnos momentáneamente, siempre vamos a acabar diciendo, Señor, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, Dios no puede hacer nada por salvar a aquellos que rechazan su gracia soberana y entonces su justicia se aplica sobre ellos, ¿sí? Sobre todo cuando ya han rechazado clara y abiertamente a Jesucristo como Mesías Salvador. Entonces, la gracia, que es el favor inmerecido que Dios nos da por poner nuestra fe en el trabajo que Cristo hizo en la cruz, es lo que nos salva, obviamente con el debido arrepentimiento. Pero cuando nosotros queremos acercarnos a Dios en términos diferentes, entonces realmente no estamos creyendo, aunque conozcamos pasajes de la vida. Por eso dice Juan 3 del 18 al 20, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El que cree en el Hijo, este es el versículo 36, Juan 3, del 18 al 20 y 36, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, vean ustedes, Dios da testimonio. Pero si tú no crees, esto es, no conformas tu vida a lo que Dios dice, que es evidencia de que Dios te salvó, pues entonces tú ya estás condenado. Aunque asistas a estudios, aunque leas tu Biblia. ¿De qué te sirve conocer la verdad si siempre actúas de acuerdo a tus propios caminos? Yo sé que a todos nosotros nos pasa eso, pero es precisamente importante hacer notar estos puntos para que nosotros nos demos cuenta de que si nuestra vida no se conforma a lo que Dios revela en su palabra, entonces tenemos que pensar seriamente si no estamos separados de la gracia de Dios. Y en lugar de que la bondad actúe en nosotros, va a actuar su juicio severo. Recuerden que cuando llegue el tiempo del juicio de Dios, Él va a descargar su ira en plenitud sobre todas las personas que le rechazaron. Es algo espantoso y horrible que nadie se puede imaginar. Pero creer las Escrituras nos permite tener o desarrollar en nosotros ese temor que nos lleva al arrepentimiento. Si nosotros creemos en la bondad de Dios, vamos a creer porque sabemos que Él responde adecuadamente al que le busque en forma correcta. Entonces, por ejemplo, hablando de los mandamientos en Hebreos 10, 28 y luego 29, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, rechazar el sacrificio de Cristo todavía es peor que tan solo violar los mandamientos. Entonces, una persona que dice que tiene fe, pero no obedece realmente, no está teniendo fe. La fe, recuerden, es la certeza de lo que se espera. Quiere decir que
que lo que Dios promete, tú sabes que es una realidad en tu vida, y si sabes que es una realidad en tu vida, vas a moldar tu vida a la promesa de Dios. Pero si tú conoces la promesa y la ignoras y no moldas tu vida a la promesa de Dios, realmente no tienes fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, todos estamos en este punto, entre la bondad y la severidad de Dios. Pero el que entiende el mensaje, el que lo cree, es el que se rinde a su amor. Y el que se rinde a ese amor se rinde a su voluntad. Recordemos que Dios es tan santo como bueno, tan justo como bueno y amable. Y nosotros somos pecadores. Esa es la realidad. Quien no está luchando cada día de su vida contra el pecado es porque su corazón está endurecido. Quien cada día profundiza más en las enseñanzas de la Biblia, cada día su pecado es más evidente, sale a la luz. Recuerden que la luz, todo desperfecto lo pone en evidencia. Y la luz de su palabra pone en evidencia nuestro pecado. Ahora, Dios ya nos perdonó si realmente hemos puesto nuestra fe en Él. Entonces vamos a clamar a su bondad y a su misericordia. ¿Para qué? Para que nos limpie, cambie nuestra mente y nos ayude a tener cambiar de dirección nuestra vida, ¿sí? Pero el ser humano, cuando pues, estaba en este mundo, Jesús un día decidió venir a este mundo y hacerse hombre, como dice en Filipenses, ¿sí? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se dan cuenta ustedes de cómo es la verdadera obediencia? A lo mejor la obediencia a Dios te saca muchas veces de la comodidad, te saca de la seguridad, pero hacer la voluntad de Dios es lo mejor que podemos hacer para nuestra vida futura. Dice la Escritura que nosotros en este mundo tendremos aflicción, pero Jesús dice, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Todo esto lo dice en Primera de Juan. ¿Ven ustedes? Nosotros hemos vencido al mundo si hemos puesto nuestra fe. Y si estamos en este mundo no va a ser nuestro enemigo, porque está dirigido por el diablo. Pero cuando nosotros venimos a Dios, podemos estar seguros de que Dios nos entiende. Por eso se hizo hombre, porque Él vino a este mundo y entiende con simpatía y empatía todo lo que nosotros sentimos, pero sin pecado. La simpatía tiene su raíz griega en patos, que significa sentimiento o sufrimiento frecuente, y sim significa juntos. ¿Qué quiere decir? Que Él siempre sabe lo que nosotros sentimos porque Él lo sufrió en el juicio por nuestros pecados. Entonces sí comprende lo que sentimos y lo que sufrimos a causa de Él. Pero por otro lado, también como Él tuvo la victoria, nos lleva a la victoria. Ahora, si Dios siente y sufre con nosotros, acudir a Él debe ser un acto de confianza, sabiendo que Él sabe exactamente lo que sentimos. Él no está como un Dios insensible ahí en el cielo, sino que renunció a través de Jesucristo a ser Dios y se despojó de su divinidad. Quiere decir que tuvo que sentir y sufrir todo lo que nosotros sufrimos en esta vida, pero sin pecado. Ahora, la empatía es un poco diferente a la simpatía, porque la empatía significa la capacidad de proyectarse en otro y sentir como él siente. Esto también lo tiene Dios. Él sabe lo débiles que somos, lo frágiles que somos, y sabe lo que experimentamos aún en cada prueba. Recuerden, como dice Hebreos, y aunque era hijo,
por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido purificado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces Dios nos dejó en este mundo para que tengamos victoria como Él la tuvo. Y la Escritura dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, todo lo que nosotros experimentemos, Dios nos comprende y nosotros tenemos que confiar en que en su carácter bondadoso y en su misericordia Él nos va a ayudar, porque es empático con nosotros, ¿sí? Ahora, si Él fue hecho en todo semejante a nosotros, también es un fiel sacerdote que siempre nos reconcilia con Dios. Recuerden que Jesús ascendió al trono y está a la diestra de Dios. Y cuando llega el acusador, Satanás, para decir, mira tu hijo, así como con Job, ¿no? Mira, no peca porque lo has rodeado de bienes y no le permites que ningún mal le acontezca, pero haz esto, haz lo otro, y haz aquello y verás. Y Dios dice, ándale, haz todo lo que dices. Digo, abreviando, ¿no? Pero ¿qué pasó a final de cuentas? Que Dios, a través de esta prueba, ubicó a Job en la forma correcta como debería de vivir. Y a la postre lo bendijo mucho más, pero sí permitió las pruebas. Así que también todo lo que Dios permite en nuestra vida es para que participemos de su santidad y para que aprendamos a caminar como Jesús caminó en este mundo. En eso también consiste su bondad, ¿sí? Dice la Escritura en Hebreos 2, 17 y 18. Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Cristo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él ya sabe la forma, es el único que conoce el camino de la victoria. Por tanto, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender a apoyarnos absolutamente en Él. Porque si Él nos ha mostrado ya en la senda de la victoria y nosotros nos salimos de ese camino, lógico, no podemos esperar su bendición. La bendición está en confiar en Él y seguir el camino o las pisadas que Jesús siguió. Ahora, ¿somos débiles? Pues Jesús, al hacerse hombre, sintió como nosotros sentíamos. Por eso se puede compadecer de nosotros y viene su bondad, ¿sí? Y nos da la esperanza de acercarnos a Él confiadamente, como dice Hebreos 4:16. Porque no, bueno, 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, Jesús nos comprende nuestras debilidades porque las experimentó, pero sin pecado. Y Él quiere que vayamos con confianza a Él, a su palabra, a depender de Él, para hallar la gracia y que Él en todo nos ayude a salir adelante. Oportuno socorro es una frase, como yo les decía hace poco, tenemos que grabarnos en el momento de las pruebas. Si realmente confiamos en Él, en su bondad y en su misericordia, Él siempre actuará en forma oportuna. Nunca demasiado tarde. A lo mejor dentro de una prueba nos parecerá que ya no hay remedio, que el mundo se nos viene encima, pero si la Escritura dice que será oportuno su socorro, tenemos que mantenernos en la fe y en los principios de su palabra en cada momento de la prueba. Por eso es tan importante que nosotros personalicemos la palabra de Dios. A veces leemos, por ejemplo, las historias del Antiguo Testamento y se repiten, ¿no? Samuel, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas.
aunque cada uno tiene enfoques diferentes bajo las mismas historias, Dios quiere que aprendamos a raíz de lo que vivió Israel, que nosotros podemos experimentar las mismas cosas y que detectemos en nosotros actos de rebeldía y de suficiencia que nos pueden sacar de la gracia de Dios. La gracia de Dios está puesta a favor de todo aquel que cree. En eso consiste su bondad. Pero si nosotros no creemos, estamos prácticamente desechando la gracia de Dios. ¿Sí? Pero si Jesús entiende lo que nosotros sufrimos en nuestra desdicha o en las pruebas, también es capaz de proyectarse en nosotros para saber cómo nos sentimos y así poder ayudarnos. O sea, darnos una esperanza. Él entiende cómo nos sufrimos, pero también tuvo la victoria y puede darnos la visión correcta para ayudarnos y así poder salir de la prueba y obtener la victoria. Podríamos nosotros pensar o definir que cada prueba es la oportunidad que Dios nos da de superar algo que nos impide crecer y ser más parecidos a Cristo. Entonces, confiando en Él, vamos a superar la prueba y cuando superemos la prueba, seremos más parecidos a Cristo y así será una tras otra prueba hasta el momento en que Él nos lleve a su presencia. Dios quiere formar a Cristo en nosotros. Y cuando nosotros en cada prueba cambiamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, vamos a ir siendo cada día más parecidos a Él. Y mientras más parecidos seamos a Él, más carácter vamos a desarrollar que nos va a dar la fuerza para rechazar con más fuerza el pecado. Para eso puso o derramó Él su gracia. Como dice Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Qué podría representar su plenitud? Pues el mismo espíritu que entre nuestros corazones. Y Él va a derramar su gracia para sacarnos adelante y cuando confiamos y dependemos de Él y creemos en su bondad, Él va a derramar todavía más gracia. Por tanto, una persona que vive en la gracia va a ser imposible que no tenga victoria sobre este mundo y sobre el pecado. Pero recuerden que cuando nosotros le busquemos, tenemos que buscarla por su gran corazón, porque sabemos que es misericordioso, clemente, tierno, justo y bondadoso. ¿Sí? Recordemos precisamente que Dios en todos sus atributos son facetas de un solo Dios en tres personas. Por eso estamos estudiándolo, porque Dios tiene un carácter hermoso. Él, recuerden, nunca tiene nada contra nadie. Él va a ser un juez y un día va a descargar su ira, pero nos da la oportunidad de salvarnos precisamente porque somos su creación y Él quiere que lo honremos. Entonces, ¿cuáles son todos estos atributos de Dios que Él nos revela o qué objetivo tiene que Él nos revele parte de su carácter? Pero precisamente son medios que Dios nos hace entender para que nosotros caminemos confiadamente mientras caminemos en esta vida. Si nosotros no podemos confiar en Dios, entonces perdemos el sentido de nuestra vida. Y entonces, ¿qué sentido tiene vivir? Como Pablo decía en Romanos, o en Corintios, mejor dicho. Si no hay resurrección de los muertos, si no hay una vida después, somos de los hombres, somos dignos de ser llamados de lástima, ¿no? Ahorita, perdón por la estructura. Somos dignos de lástima por haber confiado en Dios si Cristo no murió y si no hay una esperanza para el futuro. Pero Él sí murió, sí nos da una esperanza y nosotros tenemos que convertir todo lo que nuestra culpa por el pecado en la oportunidad de ir a Dios y que Dios derrame su gracia para que podamos adorarlo eternamente. ¿Sí?
Lo único que Dios no soporta, y es precisamente donde viene la severidad de su juicio, es la hipocresía. ¿Sí? Esto es que nosotros nos acerquemos a Él en forma no sincera o con motivos equivocados. Por eso Jesús le dijo a los fariseos en Mateo 15:8-9, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces yo te podría decir, ¿dónde está tu corazón? ¿Lo honras pero quieres hacer tu voluntad? ¿O lo honras pero haciendo su voluntad lo estás honrando verdaderamente? De ahí esto va a reflejar dónde está precisamente tu corazón. Si tú dices que lo honras, pero no lo obedeces y no sigues el camino de su voluntad, en ti hay hipocresía. Y te vas a alejar de su bondad y de la benevolencia divina, porque no vas a poder creer en Él. Tampoco Dios soporta el orgullo que nos lleva a la suficiencia. Dice en Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, aquí esta primera frase habla de una persona que no depende de Dios, que es suficiente por lo que tiene o por lo que ha hecho. Y le manifiesta todavía a Dios que no lo necesita, que lo que ha hecho es suficiente. Y Dios le dice, eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Entonces, aquí tú puedes ver en tus actitudes cómo te puedes estar presentando delante de Dios. Ahora, tampoco Dios soporta la soberbia, ¿sí? Dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, eternamente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Entonces ponte a pensar un poquito. Cuando Dios te revela su voluntad a través de la palabra y no la obedeces, quiere decir que estás tomando en poco la palabra de Dios. Quiere decir que estás actuando con soberbia. ¿Y qué dice este mismo pasaje? Este tipo de personas serán cortadas. Obviamente, encuadra en una persona que realmente nunca entregó su vida y su voluntad a Dios. Entonces, podríamos concluir esta enseñanza que para que nosotros podamos apelar a la voluntad de Dios, tenemos que estar conscientes del grado de maldad que hay en nosotros y la inclinación natural que tenemos hacia el pecado. Dios, cuando nos salva, nos hace nuevas criaturas, nos da un corazón nuevo, quita la dureza de corazón, quitándonos el corazón de piedra, nos hace sensible a su voz, a su voluntad, nos devuelve la capacidad de relacionarnos con Él y nos da su Espíritu Santo como una ayuda para poder vencer el pecado y para poder entender su voluntad con claridad. Entonces es muy difícil que una persona que tiene todos estos cambios en sí no persevere hasta el fin. Parecería que la Escritura, cuando dice todo el que no persevere hasta el fin no será salvo, o el que persevere hasta el fin será salvo, pareciera que es por obras. Y de alguna manera sí es por obras, pero por las obras de la fe, como menciona Santiago. Tú dices que tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por mis obras mi fe. Entonces el que persevere hasta el fin estará evidenciando que verdaderamente confió en Dios, en su bondad, y él escapó del juicio. El que no persevere, el que se canse de depender de Dios, estará demostrando que nunca realmente creyó, y entonces vendrá la severidad de Dios sobre él, que será su juicio.
Entonces, ¿qué escogemos? Primero es la bondad y luego la severidad. Pero para apreciar la bondad, reitero, tenemos que saber exactamente cuál es nuestra condición, cómo somos nosotros, que el mal está en nosotros, y así podremos apelar a su bondad y a su gracia para que Él nos transforme y nos lleve al camino de su voluntad. En eso consiste plenamente la bondad de Dios, en que Él siempre nos va a llevar al camino de su voluntad para que nosotros la hagamos y seamos cada día más parecidos a Él. Y la severidad va a ser con aquel que sigue sus propios caminos, que no confía en Dios, que siempre le está imponiendo condiciones a Dios, así como para entregarse. Dios, me voy a entregar si me concedes esto. Me voy a entregar si pasa esto en mi vida, etc. Una persona así nunca va a llegar a Dios. Por eso es que muchos falsos predicadores que predican así, que Dios le va a solucionar todos los problemas y todo, va mucha gente con motivos equivocados. En realidad, venir a Cristo es estar dispuesto a dejarlo todo por Él, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Y tomar nuestra cruz significa morir a lo que somos, a lo que deseamos, a lo que tenemos, por causa del reino de los cielos. Entonces vamos a orar y después si hay dudas las podemos comentar. Padre bendito, te queremos alabar y bendecir y darte gracias, Señor, porque nos muestras un aspecto más de tu carácter, como tu bondad y la severidad. Sabemos, Padre, que eres justo y que siempre antepones al juicio tu bondad y tu misericordia. Gracias por haber enviado a tu Hijo amado a morir en nuestro lugar. Y gracias por habernos hecho entender la grandeza de tu amor a través de este sacrificio. Ahora, Padre, te pedimos que cada día concienticemos más y más de dónde nos sacaste para que nuestra gratitud hacia ti crezca y como respuesta a tu amor tan grande, lo demos todo por ti, Señor. Si tú lo diste todo, Señor, lo menos que podemos hacer es darlo todo por ti. Así que llénanos de tu amor, llénanos de tu bondad, llénanos de tu misericordia y manténnos en esa vida de santidad, de humildad y de sumisión a ti. Señor, guarda nuestra iglesia, líbrala del mal, síguenos librando de cualquier contagio del COVID-19 y mantén en cada uno de nosotros una vida creciente en santidad. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.